Te doy la bienvenida a mi canal de Resumo Manga. Solo quería recordarte que la información de la obra que estás a punto de ver está en mi cuenta de X, el cual dejé en el link de la descripción de este video. Ahí encontrarás desde el nombre como algún dato curioso que encontré de esta obra. Así que sin más preámbulos, iniciemos con el resumen de esta obra. Y espero que sea de tu total agrado mi trabajo. Muchísimas gracias por tu preferencia. Nuestra historia comienza con un monitor de computadora y unas manos moviéndose ágilmente por un teclado. Nuestro protagonista, que aún no se nos revela su nombre, se encuentra sumergido en las páginas de internet que está visitando. Pero de repente, su concentración es interrumpida por un mensaje de texto. Pero al tomar el celular, se nos revela que tiene cortes en las muñecas, dándonos a entender que hay una historia más oscura en la vida de nuestro protagonista, que aún no se nos revela. Al ver la notificación de su celular, nos revela que es un mensaje de su madre, preguntándole si realmente no los acompañará a ella y a su familia a un viaje familiar. Solo ignora el mensaje y vuelve a la computadora, aventando el celular a la cama con evidentes signos de molestia. De repente, se nos muestra que su madre se encuentra afuera de su habitación y él, sin apartar la vista de su monitor, solamente le contesta que no quiere ir al viaje. Su madre, desde el otro lado de la puerta, intenta convencerlo de que vaya con ellos al viaje. Mas sin embargo, esta solicitud solo hace que él se enoje más y empiece a desquitar su frustración contra su madre de manera verbal. Su madre, resignada por la actitud de su hijo, toma su celular y manda un último mensaje pidiendo que se cuide y que no se salte sus alimentos. La historia ahora nos traslada a la carretera, donde se nos presenta a toda la familia del protagonista, y aquí es donde el padre nos revela el nombre de nuestro protagonista, Jun. El padre de Jun se queja de la actitud de su hijo y culpa en su totalidad a la crianza de su madre. Mas sin embargo, la hermana pequeña de Jun empieza a defender a su madre de las acusaciones de su padre y cuestiona por qué él no aceptaba que también tenía culpa por la actitud de su hermano. Esta declaración solamente hace que el padre se enoje más. La madre, en un intento de calmar la situación, pide que se relajen para no arruinar las vacaciones. En la escena aparece un camión, mas sin embargo, el aspecto de salud del conductor parece grave, ya que él mismo está sangrando por la nariz. Y dado su situación de salud, este invade el carril donde va la familia de nuestro protagonista. Después de algunos comentarios de la madre, logra calmar la situación, al grado que la niña le pida perdón a su padre por lo que había dicho. El padre reflexiona sobre sus acciones y también pide perdón a su hija. Mas sin embargo, el momento de tranquilidad y armonía familiar se ve interrumpido por el inminente choque entre el camión que conducía la persona que estaba sangrando por la nariz y la familia del protagonista. El padre, sin tiempo para reaccionar, solo se puede ver las expresiones de la familia antes del fatídico desenlace. Una llamada entra a un celular. Posteriormente se nos revela que es de nuestro protagonista Jun, el cual en ese momento se encontraba dormido. Todo somnoliento busca el celular, que no lo deja dormir. Al revisar la pantalla, ignora la llamada y se dispone a seguir durmiendo. Pero por la insistencia de la llamada, contesta más de manera obligatoria que por gusto, solo para que la persona del otro lado de la línea le hiciera del conocimiento que su familia había muerto en un trágico accidente automovilístico.
De esta manera, Jun, un adolescente de apenas 18 años, que ha estado por mucho tiempo recluido en su habitación, subsistiendo con el apoyo de su familia, se ha quedado totalmente solo en este mundo. Bajo un hermoso cielo azul, vemos un letrero que dice Casa Verde. A través del aire se escucha el ruido de una podadora cortando el césped, mas sin embargo, la navaja de la podadora choca con una piedra, expulsando un fragmento en dirección de una persona que pasaba cerca del lugar. Esta persona es Jun, el cual, al ver que la navaja pasó muy cerca de él, se queda cuestionando qué acababa de ocurrir. Entonces, una voz le pide disculpas por lo que acababa de ocurrir y se nos revela la identidad de la persona que manipulaba la podadora. Era el guardia de seguridad del edificio. El guardia de seguridad, aún apenado, le vuelve a pedir disculpas por el accidente. De paso, se queja por el poco personal de mantenimiento del edificio, como también de los malos tratos que él recibe por parte de los demás inquilinos. Pero Jun solo guarda silencio y al no recibir respuesta, el guardia decide cuestionarle quién era y cuál era el motivo por el que él estaba ahí. Jun, con un susurro, contesta al guardia que se estaba mudando al edificio, pero por el bajo tono de voz, el guardia no pudo escuchar su respuesta, teniendo que aclarar que no escuchó lo que él decía, a lo cual Jun contesta con un tono de voz un poco más alto. Y en esta ocasión, el guardia, al poder escuchar la respuesta de Jun, comenta que le habían informado que alguien se mudaría al departamento 1410, pero al ver al protagonista sin ningún acompañante, el guardia le cuestionó si él estaba viviendo solo, a lo que Jun, de nuevo, contestando en un susurro, le dice que efectivamente él vivía solo, pero el bajo tono de voz hace que el guardia de nuevo no puede escuchar su respuesta, y esta vez, con una clara incomodidad, vuelve a contestarle al guardia que efectivamente él vive solo. Esta respuesta al guardia lo deja sorprendido, ya que Jun se ve muy joven para estar viviendo solo, pero con la intención de no involucrarse más de lo necesario, deja pasar la situación haciendo que él le haga otra pregunta sobre sus pertenencias, a lo que Jun contesta que llegarán sus pertenencias más en la tarde. Así bien, el guardia decide regresar a sus actividades, no sin antes pedirle al protagonista que vaya a su oficina más tarde para decirle algunas cosas que debe de saber de su nuevo hogar, a lo cual Jun contesta con una respuesta afirmativa. Mientras que Jun ingresa al edificio, el guardia cree que el protagonista es un chico muy extraño, pero de manera inesperada, él empieza a sangrar de la nariz. Ya en el departamento 1410, Jun, llevando solo en ese momento una bolsa y su mochila, ve por la ventana de su departamento y nos hace saber que se encuentra en Bondong. Y después de unos momentos de contemplar la ciudad, cierra la ventana y se sienta en el suelo, totalmente abatido emocionalmente. La escena nos traslada al pasado, al momento del funeral de su familia. Todos los presentes hacen comentarios a favor de la familia que ha fallecido, pero también hacen reclamos y quejas hacia el protagonista, que no se encontraba en esos momentos presentes, haciéndose cuestionar a todos los asistentes al funeral qué podría ser más importante que el funeral de su familia, ya que muchos de los asistentes intentaron comunicarse con él sin tener éxito. Mas sin embargo, de repente Jun llega al funeral, pero llega con ropa habitual, que no era apropiado para el funeral. Los asistentes solamente se quedan observando las acciones del protagonista. Él, sin prestar atención a su alrededor e ignorando a todos los asistentes, camina directamente al altar, donde se encuentran los retratos de toda su familia. Pero en lugar de decir algunas palabras por el fallecimiento de sus seres queridos, deja caer al suelo 3 cuentas y cheques, y en un tono de decepción y enojo expresa que solo había un total de $20,000 entre las 3 cuentas que dejaron sus padres fallecidos, y gritándole a los asistentes cómo él podría vivir el resto de su vida con tan poco dinero. Esas palabras solo causan la indignación y el enojo de todos los presentes en el funeral, lo cual deriva
en que lo golpeen y expulsen del funeral de su familia, tirándole en la calle y aventándole las 3 chequeras y exigiéndole que se retirara del lugar. Así recuerda Jun ahora con decepción y enojo de sí mismo de cómo actúa en el funeral de sus seres queridos. Él sigue viendo el reflejo de su yo del pasado, cómo, a pesar de haber perdido a toda su familia, solamente piensa en el dinero y cómo administra los bienes que le dejaron sus padres fallecidos para poder sobrevivir el mayor tiempo posible, al grado de vender la casa donde vivía con su familia para mudarse a un lugar más modesto. Pero su yo del presente solo admiraba esa escena con total decepción de sí mismo. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, ya que me ha nacido una duda de esta escena que estamos viendo. Espero que ustedes, oyentes, me puedan orientar si que este tipo de circunstancias se puede considerar alguna especie de trastorno o mecanismo de autodefensa psicológica para soportar el estrés del momento, ya que, como nos ilustran en esta obra, las personas reaccionan de una manera que no es acorde a la situación. Así que si por favor podrían dejarme en la sección de comentarios una respuesta a esta duda. Sin más interrupciones, continuemos con el resumen. Pero los pensamientos del Jun del presente son interrumpidos por un rayo de luz que entra a través de la ventana, y después de unos minutos de contemplación y meditación, el protagonista decide que continuar en este mundo es una pérdida de tiempo, por lo que, sacando su celular y yendo a la sección del calendario, nos percatamos que este suceso está pasando en el mes de octubre del año 2017. Así bien, el protagonista decide que el día 25 de octubre del año 2017 para que abandone este mundo de manera definitiva. Al día siguiente, las pertenencias de Jun ya se encontraban en el interior del departamento, pero Jun, mediante una llamada, estaba reclamando a alguna persona que todas sus pertenencias aún no habían llegado, incluyendo el servicio de internet, lo cual lo ponía muy molesto. Así que, sin más que hacer, colgó la llamada y empezó a desempacar su pertenencia más preciada, su computadora. Pero al terminar de armarla y prenderla, esta misma empezó a buscar una conexión de internet al cual conectarse sin tener éxito en el procedimiento, haciendo que Jun se ponga de un humor aún peor del que ya estaba. Ya resignado, se acostó en el piso del departamento viendo a la nada. Se percató que una araña estaba paseando libremente por todo el techo del departamento. Pero de repente, una voz le dijo: "Bueno, ¿qué piensas hacer ahora?". Esto puso totalmente en alerta a Jun, ya que él estaba totalmente solo. Incorporándose rápidamente y con la mirada examinando todo su nuevo departamento, que estaba repleto de cajas por la mudanza. Pero su búsqueda se detuvo de manera muy abrupta, ya que el timbre de la puerta lo regresó a la realidad, y al ver el intercomunicador, se percató que era el guardia de seguridad del edificio. Jun atendió la puerta, pero con claros signos de miedo por lo que le acababa de pasar, ya que no abrió totalmente la puerta, solamente abrió por un pequeño espacio donde pudiera comunicarse de manera correcta con el guardia. Pero le llamó la atención que el guardia tenía un tapón en la nariz, el cual estaba totalmente lleno de sangre. El guardia de la nada le empezó a reclamar por qué no había ido en la mañana a su oficina, ya que se lo había pedido el día anterior antes de que entrara al edificio. A lo cual Jun contesta que se le había olvidado por completo ir a su oficina, ya que estaba acomodando sus cosas en su departamento. El guardia deja pasar la situación y le informa que el edificio tiene un problema legal con una constructora, cuestiones de mal mantenimiento, por lo cual que si alguien venía a buscarlo a su departamento y le quería dar a firmar algo, él por favor no lo firmara. Queriendo regresar lo más rápido posible a la seguridad de su departamento, le dice que no se preocupara, que él no iba a firmar nada. Esta respuesta deja conforme al guardia. Ya dicho la información que le tenía que decir, él extendió una botella de jugo de naranja. Jun le cuestiona cuál era el motivo del regalo, a lo que el guardia le respondió
que era un regalo que le daban a todo nuevo inquilino. El guardia se retiró para continuar con sus labores, mas sin embargo, al caminar, el guardia era algo raquítico, ya que se tambaleaba de un lado a otro. Jun se percató del cambio de la actitud del guardia, observando cómo él se alejaba lentamente, hasta que la puerta de al lado se abrió. De este departamento salió una señorita de muy buen ver. Hablando por teléfono, por el tono de la plática, la muchacha estaba hablando con su madre, la cual quería que regresara a vivir con ella. Pero ella se negaba a regresar con su madre, ya que decía que aún tenía posibilidades de destacar como artista. Este sería su último intento, y que si fracasaba, definitivamente se regresaría a vivir con ella. Pero al parecer, las negociaciones no estaban saliendo como la señorita quería, por lo cual colgó para salir corriendo a un destino que no sabemos cuál era. En eso, la muchacha se percata de la presencia de Jun, y después de intercambiar unas miradas, ella continuó su camino, pero en el camino, ella se empezó a quejar de la dieta que estaba llevando, y que prácticamente esta dieta la estaba matando de hambre. Pero también se empezó a quejar que estaba sangrando por la nariz, echándole la culpa a la dieta. Mientras tanto, Jun se había sonrojado por lo guapa que consideraba que era su vecina, ya que al parecer le había gustado esta, pero por su timidez no le dijo nada cuando cruzaron las miradas. Pero no pudo dejar de pensar que toda esa belleza era artificial. Asumía que ya tenía una que otra operación, ya que en Corea esto no es muy raro. Un pensamiento empieza a cruzar por la mente de nuestro protagonista, cuestionándose a sí mismo que si no le hubiera tendido su mano a esa persona, la cual no sabemos quién es, su vida sería diferente. Y de esta manera la obra nos empieza a introducir al oscuro pasado del protagonista y cómo es que acabó siendo la persona que actualmente es, ya que haciendo una comparación entre el Jun del recuerdo y el Jun del presente, el aspecto y hasta la personalidad son totalmente diferentes, como si fueran dos personas distintas. Y así se nos revela que Jun estaba soñando, y una lágrima empieza a salir por la comisura de sus ojos, y de inmediato empieza a reprocharse a sí mismo que no quería recordar esos momentos de su vida. Así que para olvidarse de sus recuerdos, prendió su computadora y empezó a ver una serie. Mas sin embargo, de repente se empieza a escuchar la voz de la vecina de su departamento, dándose cuenta Jun de esta manera que las paredes de su nuevo departamento son tan delgadas que se pueden escuchar las conversaciones entre los diferentes departamentos. Y así escucha la conversación entre la vecina y su mascota, haciendo que Jun empiece a tener pensamientos poco puros, haciendo que él no se percatara de la perturbadora plática que estaba teniendo la vecina con su mascota, por lo cual, con la intención de dejar esos pensamientos sobre su nueva vecina, regresó a su computadora para continuar viendo el programa que estaba viendo, pero sin dejar de pensar en su vecina y en lo hermosa que era ella, y en sus sueños de volverse famosa algún día, y empieza a creer que su nuevo hogar no es tan malo como él creía. Pero esa idea rápidamente se desvanece cuando el ruido de una guitarra del vecino del departamento de arriba suena tan fuerte que lo hace recapacitar de su nuevo hogar y ahora cree que no es tan bueno como él decía. Ha pasado una semana desde que el protagonista se mudó a su nuevo departamento. En el interior solamente se encuentran cajas y bolsas de comida rápida, y aunque Jun sabe que eso no es muy sano, teniendo en cuenta lo que marcó en su calendario, se dice a sí mismo que aunque no es muy saludable, de todos modos no es que vaya a vivir mucho tiempo. Como también se nos revela que el protagonista solamente se la ha pasado jugando videojuegos todo este tiempo, y esto se nos da a entender ya que en el juego que estaba jugando tenía ubicado a dos jugadores que no se habían movido ya durante un largo tiempo. Mas sin embargo, el chat global llamó más su atención, ya que un jugador estaba diciendo que escuchaba una voz en su cabeza, dándole órdenes perturbadoras en contra de sus padres, por lo cual estaba pidiendo ayuda en el chat global. Pero al no recibir una respuesta, se nos da a entender que esta persona perdió totalmente el control,
ya que en el chat empezó a aparecer una escritura totalmente incoherente. Jun pensó que era muy perturbador lo que acababa de leer, pero el ruido de la guitarra lo estremeció de repente e, internamente, se empezó a quejar sobre el constante ruido de la guitarra del vecino del departamento de arriba, por lo cual, mediante el intercomunicador, intentó contactarse con la oficina del guardia de seguridad, pero su intento no tuvo éxito, ya que por más que marcó, nadie le contestó, teniendo que seguir soportando el ruido de la guitarra de la vecina del departamento de arriba. La escena cambia a la puerta que da acceso al techo del edificio, donde un hombre intenta acceder, pero la puerta que da a la azotea está totalmente cerrada. Y al darse cuenta que no puede salir a la azotea para poder fumar, decide ponerse a fumar dentro del edificio. Pero una pequeña interrumpe su momento de placer, ya que esta niña le empieza a reprochar por estar fumando en el interior del edificio, como también por las diferentes colillas de cigarro que ha encontrado en el techo días antes, ordenándole que dejara de fumar en el interior del edificio y salir al techo para continuar fumando, pero él le dice que no puede, ya que la puerta que da acceso a la azotea está totalmente cerrada, a lo cual la niña, con un vistazo rápido, confirma que el hombre está diciendo la verdad. Pero este hombre, que aún no se nos revela quién es ni su nombre, se percata que la niña lleva algo en la mano, dándose cuenta que es un encendedor, entendiendo que la niña también estaba en ese lugar para fumar, por lo cual la empieza a reprender porque era muy joven para estar fumando. La acción de la niña fue salir corriendo del lugar. Se nos muestra más del pasado de nuestro protagonista, mostrándonos un recuerdo de su padre. Estaba tomando, al parecer, a un profesor del cuello de su camisa, clamándole de las agresiones que había recibido su hijo. Mientras el recuerdo sigue transcurriendo, de nuevo, una voz le dice al protagonista que es un patético idiota y que qué esperaba, que nadie lo iba a proteger, ya que aunque al inicio el padre de Jun estaba furioso por lo que le había pasado a su hijo, ese coraje de repente se volvió en miedo al ver entrar a una persona al salón donde estaba discutiendo con los maestros. Pero antes de que supiéramos quién era esa persona, Jun abre los ojos, revelándonos que era otro recuerdo del oscuro pasado del protagonista. Pero Jun no tiene tiempo para meditar sobre su sueño, ya que un mensaje en su celular le avisa que su paquete había llegado y que lo tuvo que dejar en la puerta de su departamento, ya que él no contestaba y no había nadie en la oficina de seguridad. Por lo cual, al acabar de leer el mensaje, Jun salió corriendo a la puerta, ya que era un encargo de Ramel. Pero al abrir la puerta y ver que su paquete estaba abierto y faltaban paquetes de comida, vio que había un rastro de estos. Dicho rastro se dirigía justamente al departamento de esa hermosa vecina. Él, con la intención de llegar al fondo de esta situación, decide seguir el rastro y al llegar al departamento de su vecina, se percata que la puerta está abierta. También el recorrido de su departamento al departamento de la vecina, aparte de la comida tirada, había también rastros de sangre fresca, por lo cual, con mucha cautela, empieza a entrar al departamento, dándose cuenta que la situación era peor de lo que imaginaba, ya que había más comida de la que él había pensado y también más sangre, haciéndole cuestionar por qué la vecina había hecho todo esto. Y de la nada, un objeto salió volando, quedando a la vista de nuestro protagonista, resultando ser el collar del gato de la vecina. Pero este estaba bañado en sangre. Esto hace que el protagonista quede totalmente congelado del terror al ver la escena grotesca. Pero eso solamente era la punta del iceberg, ya que algo peor iba a ocurrir. Del ángulo donde él no podía ver, una larga y ensangrentada mano recogió el collar del gato, dándonos a entender que aún se encontraba en el lugar el artista de tan grotesca escena. Entendiendo Jun que se encontraba en mucho peligro, con el mayor cuidado posible intentó regresar a su departamento, pero el miedo lo traicionó y sin darse cuenta
de su alrededor, pisó una de las bolsas de ramen que se encontraban en el suelo. Esta acción hace que el protagonista se bañe en sudor por el miedo, como también esa cosa que se encontraba ahí se dio cuenta de su presencia. Y con una voz que claramente no era humana, esa cosa se alegró porque había encontrado más comida para comer. Así que de inmediato Jun salió corriendo a su departamento, encerrándose lo mejor que pudo y escondiéndose abajo de su cama, pensando que eso que estaba en el departamento de la vecina no lo encontrara, ya que por lo delgado de las paredes se escuchaba cómo ese ser se estaba acercando lentamente a su departamento, hasta que los pasos se detuvieron exactamente enfrente de la puerta de Jun. Esto ocasionó que él se llenara de absoluto terror. Un vecino va llegando al conjunto de departamentos. Este va hablando por teléfono con alguien, pero de la nada la llamada se corta y este señor, al checar la pantalla, el celular le indica que no tiene señal. Pero de repente el celular empieza a emitir un ruido muy estridente que sobresalta al señor. Pero por estar atento a su celular, no se percata del peligro que le acecha. En la protección de la oscuridad, algo está cazando al señor, el cual, cuando se percata del peligro, ya es demasiado tarde, ya que lo último que vemos es su expresión de terror, ya que este hombre es atacado. Su celular está en el suelo, con rastros de sangre, dándonos a entender el trágico final de este señor. Pero esta escena no acaba ahí, ya que el cuerpo inerte del señor, ya sin vida, está siendo arrastrado por aquello que lo ha atacado. Y fuera de escena, se nos da a entender que esa cosa se lo ha empezado a comer y no ha dejado ningún rastro de él. Regresando con su protagonista, el cual estaba debajo de su cama, bañado en sudor y con los ojos inyectados en sangre, que este estaba recordando lo que vio en la habitación de la vecina, pero el ruido del timbre lo regresa al momento, lo cual hace que piense que es el monstruo que ha llegado por él. Pero Jun, tratando de darle un poco de lógica a la situación que está viviendo, piensa que un monstruo nunca tocaría un timbre. Y de repente empieza a escuchar la voz de la hermosa vecina. Le empieza a pedir ayuda, ya que se ha perdido su gato y no lo puede encontrar por ningún lado. Jun empieza a comparar la voz de la vecina con la voz que había escuchado venir del interior del departamento de ella, por lo cual, juntando todo el valor que podía, salió debajo de su cama y mediante la cámara del intercomunicador confirma que la persona que está afuera de su casa es la hermosa vecina. La vecina tenía una expresión nostálgica y con lágrimas en los ojos. El protagonista se queda pensativo y cree que está volviendo loco por creer haber visto un monstruo en el departamento de al lado. Él, mediante el micrófono del intercomunicador, empieza a contestarle a la vecina. Esta, al recibir una respuesta del protagonista, empieza a pedirle de manera desesperada que le ayude a buscar a su gato. Él le pregunta cómo podría ayudarle, a lo cual ella le dice que por favor llame a la policía, que no sabe qué fue lo que pasó. Lo único que sabe es que estaba dormida y al despertar su departamento estaba hecho un total desastre, lleno de manchas de sangre y comida por todos lados. El protagonista, tratando de controlar la situación, le pide que se calme y le pregunta si tiene su celular a la mano, pero ella le dice que también lo ha perdido, así que le pide por favor que sea él quien llame a la policía. Él le dice que mejor le pida ayuda al guardia de seguridad, pero algo no sale de la cabeza de nuestro protagonista. La escena de aquella mano grotesca y esa voz tan horrible que le había contestado mientras exploraba el departamento de la vecina. Y por ello, como no pudo controlar su duda, él le pide a ella que le muestre sus manos. Ella se extraña por la extraña solicitud, pero él repite su petición de que ella le muestre sus manos. Después de esa extraña petición, el rostro de esta hermosa señorita y se empieza a desfigurar y ella empieza a tomar una actitud muy agresiva,
y empieza a ofender a nuestro protagonista a través del intercomunicador, exigiendo que abra la puerta, que se muere de hambre. Jun en eso tiene una revelación, que el monstruo que vio en el departamento de al lado no era más ni menos que su vecina, y así como pasaba el tiempo, el rostro de su vecina solamente se seguía desfigurando y poniendo más horrible, como también empezó a sangrar de la nariz y repitiendo una y otra vez que se estaba muriendo de hambre. La escena que Jun estaba viendo por el intercomunicador lo ha dejado totalmente aterrado y paralizado por el miedo. Pero de la nada, el sonido de una guitarra proveniente de otro departamento llama la atención de aquella aberración. Jun entiende que esto ha empeorado la situación, ya que aquel monstruo que alguna vez fue aquella hermosa señorita se ha percatado de la presencia de otra potencial víctima. Y ésta sale corriendo en dirección del origen de aquel ruido, corriendo de manera desesperada en dirección de las escaleras, con el fin de llegar a su nuevo objetivo. Jun, en su departamento, empieza a rogarle, como esperando que sus súplicas lleguen a su vecina, que deje de tocar su guitarra, ya que ella no está consciente del peligro que se acerca a su departamento. Pero al entender que esas súplicas eran en vano, tomó un limpiador arrancándole el palo, haciendo una lanza improvisada y saliendo de su departamento con la intención de detener aquella monstruosidad. Pero a pesar del miedo que tenía en esos instantes, empieza a gritarle a aquel monstruo que venga por él, que se encontraba fuera de su departamento. Jun, ya preparado para lo que consideraba un combate inminente contra aquel monstruo, solamente podía escuchar los ruidos provenientes de las escaleras, haciéndose más fuerte en medida en que se acercaban hacia él. Jun, con su lanza improvisada, la apunta en dirección de las escaleras, y aunque él está muerto de miedo, su determinación de ayudar a sus vecinos es más fuerte, y está listo para llegar hasta las últimas consecuencias con tal de detener a ese monstruo. Otro flashback aparece en escena. En este, nuestro protagonista Jun está en el suelo de su salón, cubierto de heridas y sangre, y un tipo desconocido tiene un palo en la mano, a lo cual asumimos que con ese palo él ha agredido al protagonista. Y aunque aún no sabemos quién es esta persona, ni tampoco sabemos cuáles eran los motivos para tales agresiones en contra de Jun, pero esta persona desconocida le habla a otro de los compañeros del grupo de Jun. Este chico, a pesar de estar muerto de miedo, empieza a obedecer al agresor de Jun, ya que éste le ha ordenado que con el palo con el que había golpeado a Jun, él también lo golpeará. Y aunque originalmente ese chico no quería, el desconocido tiene más presión, ya que nos hace entender que también obligó a sus demás compañeros de clase a agredir al protagonista. Y así, este muchacho se rompe bajo la presión y las amenazas del compañero, terminando cediendo y dándonos a entender que él golpeó a Jun. Regresamos al presente. Jun estaba sudando por el miedo y cuestionándose a sí mismo por qué estaba afuera de su departamento, tratando de detener a un monstruo que evidentemente podría acabar con él de una manera tan fácil y sencilla. Pero aunque sus manos estaban temblando, no dio ni un paso atrás, listo para entrar en combate. Y de la nada se ve un pie saliendo de la puerta que da a las escaleras. Él se prepara para el encuentro, en contra de aquella aberración. Mas sin embargo, el que sale no es el monstruo, sino al hombre que intentaba salir a fumar a la azotea, quejándose que el ascensor se había descompuesto. Él se da cuenta de la presencia de Jun y del hecho de que estaba sosteniendo una lanza improvisada de manera amenazante hacia él, por lo cual le cuestiona quién es él y que si un tal señor Kim lo había mandado y que le repitiera que él no hacía trato con matones. Jun, desconcertado por lo que le acababan de decir,
no sabía qué contestarle o cómo reaccionar. De la nada, él empieza a reírse y decirle que era una broma, que sabía que él era el nuevo vecino del departamento 1410. Y le cuestionó por qué tenía un palo y que si se había metido un ladrón al edificio. Jun intentó explicar la situación, pero no pudo decir nada, ya que el desconocido vio una mancha de sangre atrás de él. Esta observación se la hace saber al protagonista, el cual de manera inmediata e instintiva se sobresalta. Esta reacción pone en alerta al vecino, y con la mirada, el desastre cae en el pasillo, con la caja de ramen abierta y por las gotas de sangre que se encontraban en el pasillo, haciendo que se produzca un malentendido. Se torna agresivo en contra de Jun. Jun, entendiendo que hay un malentendido, intenta explicar lo que ha sucedido, pero los nervios no le permiten articular de manera coherente alguna palabra. Eso ocasiona que el hombre se torne aún más agresivo, poniendo aún más nervioso a nuestro protagonista. Pero, de alguna manera, Jun logra articular una palabra: monstruo. El vecino no entiende qué intenta decir Jun con monstruo, dejándolo con una cara de total interrogación, a lo cual le vuelve a preguntar que qué acababa de decir. Y de alguna manera, a pesar de la situación, Jun logra darle una ligera explicación a aquel hombre de lo que había ocurrido en aquel pasillo y sobre aquel monstruo que había corrido en dirección de las escaleras. Pero la explicación de Jun solamente hizo que el vecino se enojara aún más y lo amenazara con golpearlo, sometiendo a nuestro protagonista a un gran estrés. Este estrés derivó en un sangrado nasal de la nada. Aquel hombre fornido se sorprendió que Jun empezara a sangrar de la nariz de manera repentina, ya que él aún no le había hecho nada. Pero los pensamientos del hombre son interrumpidos de manera abrupta, ya que Jun, sin explicación alguna, se desploma en el suelo, sin que la hemorragia nasal cesara. Esta situación ocasiona que el vecino se preocupe, y eso es lo último que ve Jun, ya que en el suelo pierde el conocimiento totalmente. Jun se encontraba inconsciente. Una voz le decía que fuera honesto con él, que le dijera cuál era su mayor deseo, ya que él también era Jun. Eran uno mismo, pero a la vez eran diferentes, y que Jun podía estar seguro de algo, que él era su aliado. Por lo cual le vuelve a preguntar qué es eso que tanto desea, y así mostrándonos que el origen de esa voz que había escuchado Jun era un tumor con ojos. Esta pregunta hace que Jun se despierte de manera inmediata, dándose cuenta que ahora está en su habitación acostado en su cama. Y después de unos minutos de contemplación, Jun piensa que todo lo que ocurrió el día anterior solamente había sido un mal sueño. Cuando intenta ver la hora en su celular, este ya no tiene carga, por lo cual lo pone a cargar. Y sin prestarle atención a todo alrededor de su habitación, no se da cuenta de su lanza improvisada que estaba al lado de su computadora, prefiriendo ignorarla y poniéndose a jugar en su computadora. Pero al intentar acceder a los diferentes juegos que tenía instalados, todos ellos le marcaban error, haciéndose preguntar a Jun que qué estaba ocurriendo, que si todas las empresas se habían ido de huelga, por lo cual decide mejor empezar a navegar por diferentes páginas de internet, dándose cuenta que el problema no estaba en su conexión de internet, ya que sí contaba con acceso a este, pero navegando por internet se encontró con un foro con un tema muy interesante: primeros síntomas de monstruización. Este tema pone en total alerta a Jun, por lo cual accede a esta pestaña. Esto hace que se desglose una lista de subtemas relacionados con el tema principal. Ya después de haber revisado el contenido de la página, Jun se para de inmediato de su silla, corriendo directamente a la ventana de su departamento. Y aunque la luz de la mañana le ciega un poco, cuando puede aclarar la vista, ve con terror lo que está pasando en la ciudad, ya que aunque está lejos la ciudad, se ve que está en un caos total, dado que de diferentes puntos de la ciudad
está saliendo humo, signos de múltiples incendios. Y esto a su vez revela una terrible verdad, que todo lo ocurrido el día anterior no fue un sueño, todo fue totalmente real. Esto ocasiona que Jun se vuelva a alterar totalmente y empiece a sangrar de nuevo por la nariz. Y así, Jun, un adolescente de 18 años, que perdió a toda su familia en un accidente de carro y que se mudó a una nueva zona habitacional, contempla el fin del mundo que él conocía. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Solamente quería recordarles que toda la información de esta obra la encontrarán en mis demás redes sociales, las cuales se encontrarán en la descripción de este video, como también en la descripción de mi canal. Y también recordarles que podrán ubicar cuál es la obra porque la relacionaré con esta imagen. Así que de nueva cuenta les vuelvo a agradecer por su elección y nos vemos el próximo video.